Hermanos, habíamos estado haciendo la conexión entre el primero y el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento, solo a Jehová tu Dios adorarás. Y habíamos visto cómo este primer mandamiento nos llama al verdadero Dios. Nos llama al verdadero Dios a confiar en Él. Nos llama a temerle, a amarle, a servirle, a no tener otros dioses. Recordamos aquella definición útil de Lutero en cuanto a lo que es un Dios, que es aquel de quien esperamos todo bien y a quien recurrimos como nuestro socorro en necesidad. Aquel o a quien o de donde nosotros esperamos todo bien y a donde recurrimos como nuestro socorro y nuestra ayuda en necesidad, ese es nuestro Dios. Y gloria a Dios que tenemos al Señor, de quien esperamos el bien, a quien acudimos para nuestro socorro y nuestra ayuda, aunque también tenemos que confesar que hay momentos y muchas veces y en competencia con Él se levantan otros ídolos en nuestro corazón, de donde esperamos en rivalidad bien con el Dios verdadero y recurrimos a otros lugares o a otras personas o a otras expectativas y esperanzas en rivalidad con Dios y sus propósitos, los cuales son violaciones, transgresiones y pecados en violación del primer mandamiento, los cuales confesamos, los cuales le pedimos a Dios que nos renueve conforme a su palabra en Cristo Jesús. Y decíamos que si el primer mandamiento trata con el quién y el conocimiento del verdadero Dios, el segundo mandamiento trata con el cómo de adorar a este Dios. Y decíamos que para adorar a Dios bien, necesitamos conocerle bien. La conexión entre tener una aprehensión y un conocimiento y un entendimiento correcto de Dios para poder venir a adorarle correctamente, ¿verdad? Estas dos cosas están relacionadas. Que la razón por la que nos desviamos de los medios, las formas y el culto como Dios lo demanda es porque nos hemos desviado de la aprehensión, el conocimiento y el entendimiento del Dios verdadero. Por lo tanto, el quién del primer mandamiento está conectado con el cómo del segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el Catecismo Menor de Westminster se nos dice lo siguiente, en la pregunta 50, ¿qué se ordena en el segundo mandamiento? Respuesta, en el segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos actos de culto y todas las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Todos actos de culto y todas las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Eso tiene que ver con la adoración a Dios en toda su extensión. No solamente la adoración en la iglesia, no solamente la adoración corporativa, sino también la adoración en nuestras vidas diarias y en nuestros llamados, vocaciones cotidianas y mundanas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Nuestros llamados a vivir en este mundo también es parte y una extensión de nuestra vida de adoración. Y el segundo mandamiento nos llama
a poder observar, guardar puro, completo, todas las leyes que Dios ha establecido que gobiernan todas estas áreas de nuestra vida y todos los actos de culto. ¿Se fijan? Los actos de culto y todas las leyes. Eso tiene que ver, ciertamente los actos de culto tienen que ver con una adoración corporativa. Tienen que ver con el hecho de que cuando el cristiano nace de nuevo como un hijo de Dios y comienza a orar, Padre mío que estás en los cielos. ¿Así? ¿Cómo ora? Padre nuestro. No se nos olvide eso, hermano. Es interesante. Esto, cuando yo descubrí el valor, la utilidad del Padre nuestro, la oración modelo, el cómo de la adoración no solamente ganó una significación en mi vida, sino iluminó el quién de la adoración. Y entendí que Dios no solo es mi Padre, sino que Dios en Cristo Jesús ha proveído una cabeza para un cuerpo, para diferentes miembros de un cuerpo, que la nueva creación en Cristo Jesús tiene referencia a un cuerpo que es la iglesia. Cada miembro integrante de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Como miembros de este cuerpo, Dios nos llama a actos de culto, a adorarle, ¿verdad? El segundo mandamiento no solamente tiene que ver con el quién de la adoración, sino cómo le adoramos. ¿Qué Dios demanda y qué específicamente Dios pide? Las formas en que le adoremos, corporativamente como parte del reino al cual pertenecemos y al cual nacemos en Cristo Jesús, integrando el cuerpo que es su iglesia y siendo desplegados al mundo en nuestros llamados, en nuestras vocaciones, en nuestras tareas cotidianas, donde allí también somos llamados en el segundo mandamiento a cumplir con el cómo, ¿verdad? Le debemos adorar al Dios verdadero. Por ejemplo, parte de ese cómo, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la adoración tiene estos dos aspectos. La parte corporativa del reino de Dios, la parte como cuerpo, la iglesia, el reino de Dios que somos, y tiene también la parte donde somos desplegados, ¿verdad? Ya no en asamblea como cuerpo, sino desplegados, miembros del reino de Dios, pero desplegados en llamados mundanos, ordinarios. Llamado a ser un carpintero, el llamado a ser un chapistero, el llamado a ser un empleado de banco, el llamado a trabajar en un restaurante, el llamado a ser un doctor, el llamado a ser un ingeniero. Allí somos llamados también a adorar a Dios. ¿Cómo? Dice, como para Él. Dice, no con el ojo puesto en el amo, en el hombre, o ni siquiera en el dinero. Solamente hay una retribución y esto es algo que es necesario, a lo cual es necesario y le prestamos atención a esto. La palabra de Dios dice que trabajemos y que de esta manera ganemos con nuestras manos nuestro sustento para que no seamos carga a nadie, dice, y para que podamos ayudar a aquellos que padecen necesidad. Eso es una parte del cómo de la adoración en el mundo, por ejemplo. No trabajen simplemente con el ojo en el amo, me está viendo el jefe o no. Ahí entró, déjame ahora hacer lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Eso es parte de la adoración. Y todos somos, ¿qué? Culpables de eso. Todos somos culpables de eso. Ahora el Espíritu Santo está ahí llevando y tratando de llevarnos a que no, ya sea que esté o que no esté. Yo te he dado a ti un llamado y una tarea para hacer. Cúmplela, realízala. El tiempo se te va a ir más rápido. Cuando más estaba pendiente yo del jefe, más despacio pasaba el tiempo. ¿A usted no le pasa así? Cuando más estábamos con el reloj
¿verdad? Pero cuando yo me descendé, caramba, si yo tengo que llenar estos estanques. Yo voy a llenarlos todos. Y los juegos ver a llenar, y los juegos ver a llenar. Mi ojo está en el estanque. Mi ojo está en cumplir mi tarea. Y mientras me enfocaba en cumplirla, ¿verdad? Allí entonces venía una tranquilidad, una paz, un sosiego, un cumplir mi tarea, y sonaba el timbre de la salida. ¿Verdad? Y estoy seguro que a ustedes también en algún momento le pase lo mismo. Maestros aquí, ¿verdad? Mi tarea está en cuidar a estos niños, en enseñarles, en enfocarme en esta materia, en tratarlos lo mejor posible. Mi tarea está en hacer lo mejor de mí, en prepararme. Y de pronto suena el timbre, ¿verdad? Y saliste, etcétera, etcétera, ¿verdad, hermanos? Hay una manera de adorar en nuestras vidas de trabajo, en nuestras vidas cotidianas, haciéndolo todo como para Dios. De una manera ordinaria y natural. Tenemos ahora ahí que en el trabajo no es la iglesia. Ahora en el trabajo vas ¿a qué? A trabajar. No confundas, ¿verdad? Los reinos y las áreas. A veces nos confundimos. Y eso nos mete en problemas. Nos mete en diversos problemas por confundir áreas. Fulanito, pero si, ¿cuántas veces te voy a decir que este es el horario ahora? No de oír un sermón, sino de enfocarte en el trabajo. Este es el horario ahora de hablar con el cliente del asunto del trabajo, no del evangelio. No, pero yo soy muy espiritual, tengo que hablar del evangelio. Pero estás fallando al primero y al segundo mandamiento. Hay un tiempo para todo, y la sabiduría en Dios y los planes y los propósitos y las tareas y las áreas que Dios te ha encomendado te ayuda a establecer la diferencia y a vivir en paz y en sosiego, conforme al orden y a los planes que Dios ha establecido. ¿Se fijan, hermano? No, mi trabajo es mi fuente de protesta. ¿Pero quién te ha dicho que tú eres llamado a protestar en tu trabajo? Sí, yo voy a protestar en mi trabajo contra lo que no es cristiano. ¿Estás desobedeciendo a Dios? En el trabajo tú eres llamado simplemente a beneficiar al prójimo y a cumplir la tarea que Dios te ha encomendado. Eso es espiritual. Y eso es conforme a la adoración a Dios. ¿Se fijan, hermanos? Eso sigue diciendo el Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio que no esté autorizado por su palabra. Eso no solamente son las imágenes, ¿verdad? De yeso, de hierro, de lo que sea, las estampillas, y adorar a través de esas imágenes, sino también formas que nuestra propia mente, creatividad, imaginaciones crean para rendirle culto a Dios, que Dios no ha ordenado y revelado en su palabra. ¿Se fijan? Por supuesto, ¿por qué es que somos llevados allá? A ese tipo de quebrantamiento del segundo mandamiento en el cómo de la adoración, porque hemos perdido de vista quién es este Dios. ¿Okay? Esa es la relación, hermanos, entre el primero y segundo mandamiento. Y establecimos, decíamos también que el cómo del segundo mandamiento no es menos obligatorio que el quién. Cuando decimos obligatorio, estamos hablando de la naturaleza de la ley, que la ley tiene un carácter de obligación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la ley no es opcional. La ley de Dios no es opcional para nadie. Todas las criaturas están obligadas bajo la ley de Dios. Ahora, hacemos una distinción cuando venimos al carácter del verdadero adorador y decimos
que el verdadero adorador adora con un corazón ¿qué? Alegre. Hace lo que es y lo que tiene un carácter obligatorio, no por coerción o fuerza o violencia, sino voluntariamente. Pero no debemos dejar de afirmar que el carácter y la naturaleza de la ley es obligatoria, no opcional. Y eso lo habíamos dicho, creo, al principio, cuando hablamos del contexto, que la ley en sí misma no es opcional, no es una sugerencia. La luz roja no está ahí como una, aunque pudiera para algunos parecer opcional, ¿verdad? Bueno, yo creo que la amarilla es la opcional, ¿no? Discúlpeme, ¿verdad? Pero la roja no es opcional, es decir, es para. Pues la ley de Dios es igual, es obligatoria, no es opcional. Sin embargo, cuando Dios la pone en el corazón a través de la fe en Cristo Jesús, comenzamos a dar frutos de obediencia. ¿Cómo? Voluntariamente, alegremente y gozosamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Así dice el salmista, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. No deis por tristeza ni por necesidad. En el sentido, es una obligación el rendir culto y el dar. Es una obligación, no es opcional. Lo que hace el Espíritu es que lo que es obligado, ¿verdad? Y no es opcional, lo convierte en una dádiva alegre, de gozo y de alegría por el poder de la gracia de Dios. ¿Se fijan? Estas son cosas que dijimos en la clase pasada, hermano, y estamos recapitulando. Y también citamos una definición de adoración, porque estamos hablando de adoración. Y vamos a repetirla. Tiene 5 puntos importantes. La adoración es... Estoy traduciendo el inglés al español a propósito, no lo he escrito en español. La adoración es aquella obediencia, servicio o gloria. Número 1, la adoración es obediencia. Es servicio a Dios. Número 1, la adoración implica obediencia, servicio, culto a Dios. Lo cual quiere decir que involucra mi operación activa e intencional. Involucra mi operación consciente, activa e intencional. Porque es una obediencia, un culto, una gloria que le rendimos a Dios. Número 1 es obediencia, servicio, gloria, etc. Es una obediencia, decíamos, celebratoria. Y caracterizábamos esta obediencia con el adjetivo celebratoria. Esta obediencia, este culto, este servicio es celebratoria, que tiene que ver con lo que acabamos de decir, que viene de un corazón que celebra, que está alegre, que está hecho dispuesto, que ha sido lleno de gozo. No siempre estamos así, ¿verdad? Muchas veces no queremos celebrar nada. Queremos quedar en nuestra casa, estamos apagados, estamos ciertamente. Eso no quiere decir que no somos adoradores. Ciertamente la carne, las circunstancias, la vida. La adoración no es necesariamente una emoción. Es una inclinación y un afecto nuevo. Y la afección, la inclinación, la pasión del corazón. Hoy en día simplemente se habla de sentimientos y emociones. Y a veces el lenguaje bíblico, ¿verdad? Y las categorías bíblicas pueden ser oscurecidas por las categorías modernas de hoy. Cuando nosotros hablamos cuando la Biblia dice las pasiones del Espíritu, los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Esa es una categoría bíblica. Ese deseo, esa pasión, no es lo mismo que una emoción o un sentimiento. Las involucra. Pero al mínimo involucra emoción y sentir, al mínimo. Pero es más que eso. No es solo eso. Es una inclinación ahora profunda
de corazón, una dirección nueva. Una disposición nueva. Yo puedo estar triste, yo puedo estar cargado, cansado físicamente, hasta cargado y triste emocionalmente, y adorar a Dios. Porque el Espíritu está levantando un clamor, una inclinación, una disposición del Espíritu a rendirle culto, a buscarle, a obedecerle, a acercarme a Él. ¿Entendemos eso? No se sientan mal cuando usted no sienta las emociones y las categorías quizás modernas o posmodernas de cómo vive hoy el mundo en términos simplemente de pasiones superficiales. Es ok, está bien venir a la iglesia cansado y atribulado y hastiado y angustiado, y con lágrimas en los ojos y con clamor y con llanto. Pero estamos acercándonos ¿a quién? A Dios. Ahí está la pasión, el deseo, la inclinación, la disposición nueva del Espíritu. Eso es adoración. Ciertamente mezclada con todos los hierros y las debilidades y los pecados de nuestra carne. Pero ahí también está ¿qué? El Espíritu abriéndose paso, impulsando, obrando. ¿Entendemos eso? La adoración es obediencia celebratoria, 2 puntos hasta ahora. Obediencia número 1, obediencia que es lo mismo que servicio, culto, gloria. Número 2, celebratoria, tiene que ver con esta nueva disposición. Que le rendimos al Dios Trino. Número 3, enfocada en dirección, ¿verdad? Dirigida al Dios Trino. El Dios Trino. Cuando decimos el Dios Trino, estamos hablando dirigidas al Dios por las obras del Padre, a través del Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Esto es diferente, hermanos, que la adoración que vemos hoy. Estamos adorando con una canción o con una forma, o con un entendimiento de que Dios, el Dios, está inspirando nuestras vidas a lograr nuestros sueños, nuestros propósitos. Que Dios nos ama y quiere que nos tengamos en una buena estima. El Dios que nos entrega al mundo a hacer obras buenas por el ser humano, el vivir todos en armonía. ¿Qué Dios es ese? Estas cosas son malas, no son malas. Pero la pregunta es si ese Dios está siendo comunicado correctamente. Porque el Dios Trino es el Dios que, conforme a la voluntad del Padre y el Hijo junto con el Espíritu Santo, han creado, la humanidad ha caído, pero han dado y han revelado un pacto de gracia donde el Hijo se ha dispuesto como mediador y se ha encarnado y ha ido a la cruz, y por el poder del Espíritu Santo fue sostenido, y el Espíritu Santo aplica entonces la redención obtenida por el Hijo, que ha resucitado y regenera y hace una nueva criatura y transforma y lleva un reino incorruptible y eterno a su pueblo. Eso es la adoración. Ese es el contenido y el enfoque de la adoración. Si no, no estamos adorando. Podemos hablar de Jesús, podemos mencionar los nombres de Dios, pero si no tiene este carácter del Dios que se ha revelado en sus obras a través del Dios Trino, pues no necesariamente estamos adorando. Ese es el tercer punto, ¿verdad? Es obediencia, es celebración, es al Dios Trino, de acuerdo a la palabra de su pacto. De acuerdo a la palabra de su pacto, conforme a los términos que Dios ha establecido. Estos términos revelan, ¿verdad?, el acuerdo o el arreglo o la revelación que Dios le ha dado al hombre, para que el hombre le adore conforme a estos términos. La adoración siempre es pactual, de acuerdo a los términos de Dios, no a los términos de la criatura. No, yo adoro a Dios a mi manera.
Yo lo siento, pero eso no es la adoración. Dios le dio a Adán un pacto. Tú me vas a adorar conforme a estos términos, Adán. No vas a tocar ese árbol. Te vas a multiplicar. Vas a ocuparte de este huerto. Si viene enemigo, lo vas a echar. Vas a obedecer mi palabra. Vas a cuidar de este huerto. Vas a trabajar. Vas a multiplicarte. Vas a enseñorearte. Adelante. Esos son los términos. Y si desobedeces, mueres. Bueno, pero yo quiero hacer a mi manera. Bueno, eso no es adoración. Tiene que ver con la palabra pactual que Dios ha dado. Obediencia, celebración al Dios Trino conforme a su palabra pactual. En el pacto de gracia, ahora quiere un matiz diferente. Tiene que ver con la promesa que Dios ha revelado, el Mesías que ha sido prometido para el Antiguo Testamento, los tipos, la sombra, el camino, ¿verdad? Que Dios tenía para un pueblo, esperando la promesa a través de aquellas formas que Dios le dio a los patriarcas y al pueblo de Israel para guardar el advenimiento del Mesías. Pero yo quiero hacerlo a mi manera. Pues te pierdes, es decir, no encuentras el camino. Samaritana, tú no sabes lo que estás hablando, ¿recuerdas? No, pero ¿dónde es la salvación? Samaritana, la salvación no viene de los samaritanos, viene de los judíos. Y tú has perdido el camino. ¿Se fijan? Había un aspecto en cuanto a las prescripciones del Antiguo Testamento y de la ley mosaica que eran el cómo de la adoración para aquel pueblo que los samaritanos habían descuidado. Y habiendo descuidado, Cristo les dice, no sabes lo que estás hablando o no sabes al Dios que estás adorando, aunque tengas el nombre de Dios en sus labios. ¿Se fijan? El cómo de la adoración conectado al quién de la adoración. Y finalmente, hermanos, de acuerdo a la palabra de su pacto y conforme a los medios que Él ha establecido. Cada pacto tiene medios, ¿verdad? Tiene ordenanzas, tiene actos de culto que pueden variar. El pacto de Adán no es el mismo pacto de gracia. El pacto de Moisés no es lo mismo que el nuevo pacto en su sangre y la iglesia nuevo testamentaria. Los patriarcas antes de Moisés no adoraban en la misma manera que adoraba el pueblo de Israel. ¿Se fijan? De acuerdo a los medios específicos que Dios ha establecido. Son esas 5 cosas, hermano. La obediencia celebratoria al Dios Trino conforme a la palabra de su pacto y de acuerdo a los medios que Él ha establecido. Ajá. Está bien. Yo pensé también en esas preposiciones y tuviera que pensar si tienen significado el utilizarlas indistintivamente o no. Y la semántica es importante, pero bueno, no importa cómo pongas esas preposiciones ahí. Lo que queremos decir ahí es que hay pacto, términos y medios, básicamente. Y finalmente, hermanos, y aquí es donde está quizás el meollo, un meollo importante a desmenuzar. Queremos poder empezar a ponerlo en un diagrama, ¿ok? Pero así traté de hacerlo en inglés y empecé con la hoja en blanco. Porque todo diagrama requiere primero una hoja en blanco. Entonces, bueno, los dejo hoy con la hoja en blanco, por lo menos tiene. Yo no sé si vamos a poder comenzar el diagrama hoy, pero queremos tratar de visualizar en este diagrama, hermanos, lo siguiente. Que la adoración en el Antiguo Testamento, y particularmente en la ley o en el pacto mosaico, tenía un carácter tutorial o tipológico. ¿Ok? 2T, tutorial o tipológico, y o tipológico. ¿Qué quiere decir eso? Que eran señales para llevar a un pueblo a la revelación del nuevo pacto en Cristo Jesús. La revelación del nuevo pacto en Cristo Jesús. Que ciertamente aquel tutorial de tipos y señales
tenía un carácter obligatorio y necesario, como ya hemos dicho, ¿verdad? Utilizamos la ilustración la semana pasada, que si hay una persona parada en la esquina de la calle 8 aquí y quiere ir a la oficina de la iglesia y le decimos, bueno, mira, solo sigue las señales. A veces estoy en la universidad, en un hospital, qué bien como lo hacen en los hospitales, ¿verdad? Por ejemplo, creo que es en el Children's, tiene todos los paws esos azules. Y tú sigues eso, ¿cómo se dice? Paws. Las pezuñas de un animalito, de un oso, y te lleva las huellas y te lleva entonces a donde tú quieres. Imagínense que haya señales así que te lleven a la oficina de la iglesia. Pero que la persona diga, no, yo voy a ir a la oficina esa, pero yo no voy a mirar a las señales. Y termina en Hialeah. ¿Verdad? Eso fue lo que le pasó a los samaritanos, que descuidaron las señales, los tipos, las sombras, el carácter tutorial importante de lo que llamábamos aquel shell, aquella envoltura. Otra cosa, hablamos del maíz y utilizamos la palabra ¿qué es lo que está fuera del maíz? Las hojas o la tusa, le decíamos. La tusa, la paja, ¿ok? La tusa es lo del centro, son las hojas. O hablábamos del capullo con el gusanito que se convierte. Aquel reino de Israel en la carne tenía un carácter de capullo, de hojas, ¿verdad? De envoltura. Aquel reino de Israel en la carne era necesario, pero tenía un carácter tipológico, quiere decir de envoltura, de hojas, porque llevaba en sí mismo la sustancia y la realidad eterna. Pero lo llevaba a modo de señal para entregarlo finalmente en la realidad, en el cumplimiento que es Cristo Jesús. Eso es lo que queremos empezar a poner en un diagrama, pero vamos primero a seguir viendo algunas citas. Veamos algunas citas que comenzamos la semana pasada mirando a estas envolturas, a estas hojas, a este capullo en la carne. Y cuando decimos la carne no estamos hablando simplemente, no estamos hablando de la categoría paulina de la carne como el hombre de pecado, ¿verdad? La pecaminosidad o las pasiones pecaminosas, sino estamos hablando de aquel vehículo terrenal, terrestrial, externo, ¿verdad? Tipológico, de señal que desemboca históricamente en Cristo Jesús. Y comenzamos a leer en Hebreos 9. Allí en Hebreos capítulo 9, versículo 13, dice lo siguiente. Hebreos 9, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Wow, hay un rol aquí, una función para esos sacrificios. Y dice que son para la purificación de la carne. La carne aquí no es la carne del hombre antiguo. No es los pecados. En realidad Hebreos va a decir después que los sacrificios y la sangre de animales no puede purificar y limpiar el pecado. ¿A qué se refiere por que hay un rol y un efecto aquí de limpieza a la carne? Exactamente a lo que hemos mencionado, hermanos. Aquel vehículo histórico, tipológico, de señales, de envoltura, que Dios está utilizando para traer y entregar la sustancia y la realidad en Cristo Jesús. Este vehículo, esta envoltura, estos tipos, estas señales vienen en diversas maneras en las formas de culto del antiguo Israel y aún dadas a los patriarcas. Pero eran importantes las señales. Santifican para la purificación de la carne. ¿Qué quiere decir? Para poder traer al cumplimiento. Es un vehículo donde todo el mundo se puede agarrar de la parte externa. Es como cuando me recuerdo las guaguas en Cuba, ¿verdad? A veces yo me tiraba ahí en la guagua, ahí
Me agarraba de una ventana hasta que llegaba a mi lugar y ya la soltaba. Era buena para moverme. Pero la guagua no era el final a donde yo quería llegar, ¿verdad? Pero era útil para moverme. Sí, la carne, los tipos, las señales, el reino tipológico de Israel en la carne era bueno para moverse. Pero no era en sí mismo la realidad eterna. Sino la tenía en el ¿qué? En el seno. Adentro del capullo, adentro de la hoja, adentro del vehículo, estaba comunicada la sustancia, pero a través de esta envoltura, de estas señales, de estos tipos, hasta el tiempo de la reforma, como dice Hebreo, no de la reforma del siglo XVI. Hebreos dice la reforma es el tiempo donde se cumplen las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y ya no hace falta las envolturas, ni los tipos, ni las señales antiguo testamentarias y más específicamente del pacto de Moisés, porque ahora tenemos realidades comunicadas por otras formas de culto que nos son entregadas. ¿Se fijan? Vamos a seguir mirando esta idea de la carne. La carne, una vez más, no como la carne del pecado, no como la carne, ¿verdad?, de los deseos pecaminosos ni del hombre antiguo, sino la carne como este vehículo, esta envoltura, este capullo, estas formas externas y de culto que nos llevan y comunican la realidad eterna del reino. ¿Estamos ahí? Veamos otros versículos entonces. Bueno, vemos en el 10:1 de Hebreos esta realidad, nos damos cuenta de que no es la carne, porque dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Se fijan? La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Quiere decir que la ley no era el bien en sí mismo. ¿A qué se refiere la ley aquí? Al pacto de Moisés y específicamente a los sacrificios bajo este pacto. En Hebreos hay una distinción y un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muchos hoy no quieren establecer bien este contraste, o no ven la distinción, o lo aplanan todo bajo una misma manera de ver las cosas, pero la palabra de Dios lo hace. Es importante esta distinción y vamos a ver por qué. Porque bajo el nuevo pacto había un carácter tipológico de señales, de un método de señalización tutorial a las realidades eternas. Esa es la idea, ¿ok? La vamos a explicar más y la vamos a elaborar más. Porque la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es como cuando vemos algo, una sombra, ciertamente podemos distinguir algunos detalles, y es una sombra de algo en realidad, pero la sombra no es la realidad misma. No podemos abrazar la sombra, hay que buscar la realidad. Pero es interesante, si usted sigue la sombra, sigue la realidad, ¿verdad? A no ser que sea como las películas, que de pronto la sombra se separa de la persona. Pero bueno, eso no pasa en la vida real. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca pueden, recuerden, nunca puede. La ley es el vehículo del nunca puede. Mantengan eso en mente, hermanos. La ley es el vehículo del nunca puede, pero que te indica y te lleva a dónde es que se puede. ¿Ok? Pero te lleva a dónde es que se puede, comunicándote que ella no puede, porque tú no puedes, conforme a lo que ella pide. ¿Ok? Mantengan eso en mente. Veamos versículos 2 y 3, creo que es importante, de Hebreos 10. De otra manera cesarían de ofrecerse. La ley entonces llega un momento que cesarían de ofrecer los sacrificios de la ley, pues los que tributan esta forma de culto
una vez perfectos, no tendrían ya más conciencia de pecado. So, la ley era importante porque comunicaba el no puedes conforme a la ley y comunicaba, exacerbaba, mantenía la conciencia del pecado. Tengo pecado y no puedo librarme de él. Tengo pecado, necesito limpieza y esta ley no me limpia. Pero me comunica la conciencia de ella y la necesidad de limpieza. ¿Se fijan? Versículo 3, pero en estos sacrificios se hace memoria de los pecados. Memoria de los pecados. Hay pecados presentes, hay pecados con los cuales hay que lidiar y hay que quitar. Y la ley no los puede quitar, no los puede, te trae conciencia del no puede, que están en ti. Pero apuntándote, ¿a dónde? Al lugar donde sí se puede, donde la promesa sí es sí y amén, y donde la conciencia de condenación y de culpabilidad encuentra la palabra y la respuesta de paz, de descanso, de perdón, de justicia, que la ley no puede entregar. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice en Hebreos 11. Hebreos 11, 39 y 40. Ustedes saben que el capítulo de Hebreos es ese pasillo de la fama de santos del Antiguo Testamento que obraron en el mundo, se fue manifiesta en diferentes obras que estas personas hicieron, que daba testimonio de la fe que ellos tenían para con Dios. ¿Ok? Ahora mira lo que dice Dios acerca de estos. Dice en el versículo 39 y 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. ¿Qué cosa es lo prometido, hermanos? Cristo. La promesa, la sustancia, el cumplimiento. Ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver un ejemplo en este mismo capítulo. Mirando adelante a esa promesa y dirigiéndose a ella. Pero ella no le llegó. ¿Se fijan aquí, hermanos, por qué la adoración también tiene un elemento pactual? Es elemento pactual del Dios Trino. No recibieron lo prometido en eso, pastor, pero ¿qué pasó? No recibieron el milagro de salud. No, sí, muchos fueron sanos, pero no recibieron lo prometido. Pastor, pero no recibieron el milagro de la victoria en batalla. Sí, muchos recibieron victoria en batalla, pero no recibieron lo prometido. Pastor, pero no recibieron prosperidad. Sí, muchos fueron muy ricos, pero no recibieron lo prometido. Porque el reino de Dios no consiste en bebida, en comida, en la abundancia de los bienes que un hombre posea. No consiste en salud o falta de salud. No consiste en las condiciones y circunstancias temporales de tu vida. Consiste en las promesas que Dios ha dado en Cristo Jesús del reino eterno. Y ese es el enfoque pactual de la adoración al Dios Trino. ¿Se fijan? Porque, y si se fijan, es más, vale la pena leer, porque dice un poquito más arriba. Hay dos grupos, ¿verdad? En este pasaje, versículo 30 de Hebreos 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y toda la iglesia está para diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. No, pero la lista no termina ahí. La lista no termina ahí. Hay una visión de gloria solamente en la iglesia evangélica contemporánea, en un gran reporte de ella.
Pero la cruz es la teología del sufrimiento, de la teología de la cruz, como decía Lutero, donde el reino de Dios está escondido en las cosas débiles, en las cosas insignificantes, en el sufrimiento. Oh, ciertamente puede haber diferentes circunstancias gloriosas, pero el reino de Dios no está simplemente ahí, es más profundo que ello. Estas personas que tuvieron, vamos a decir, un ministerio de gloria, de victoria, de éxito, no recibieron lo prometido. Y había otro grupo que junto con ellos también avanzaban hacia lo prometido, pero lo prometido no les llegó a ellos todavía. Y miren el otro grupo dice, mas otros, ahí pueden señalar, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. No, a esta persona le faltó la fe. Oí una vez una predicación de un falso profeta que dice que el mendigo a la puerta del rico era mendigo porque le faltaba la fe y no estaba en bendición. ¡Wow! Y es el que entra en el seno de Abraham. Fíjense cómo trastornan, hermanos, la palabra hoy, el movimiento mal llamado profético, de palabra de prosperidad, de sanidad, de milagros, trastorna la palabra de Dios y se va a la añadidura en vez de al reino eterno y a las promesas de Dios en Cristo Jesús, del sí, del amén, que pueden ser para uno prosperidad y para otro pobreza, y ambos están bendecidos. Que puede ser en un momento abundancia, en otro necesidad. Y en ambas circunstancias estamos bendecidos si estamos en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Pero en este caso son santos del Antiguo Testamento. Están en el vehículo tipológico de señales y tutorial que los va a entregar a Cristo. Y ninguno recibió lo prometido. Porque lo prometido va a ser el encuentro no solamente de aquellos que esperaban bajo aquel reino tipológico, sino de aquellos que reciben las realidades cumplidas y entregadas en la venida del Mesías. Y por eso sigue diciendo en el versículo 39 y 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, fueron salvos, no recibieron lo prometido. A propósito, no fueron salvos por el buen testimonio. Fueron salvos por la fe sola. ¿Ok? La fe sola manifestó un buen testimonio. ¿Ok? Ahora, el buen testimonio no es absoluto y total. Ahí se menciona en esta lista, creo que se mencionó a Sansón, ¿verdad? Se mencionó a Sansón. Qué buen testimonio ganó Sansón, ¿verdad? Oye, qué bueno. Y se mencionó a David también. ¡Wow! Pero Sansón y David fallaron grandemente. Pero aunque fallaron grandemente y por un gran periodo de sus vidas, la fe verdadera que había en sus corazones para Dios manifestó frutos de la realidad de esta fe en el mundo. Y todo creyente, por muy básico e incipiente que sea en su fe, si es una fe verdadera, tiene frutos de amor y de servicio a Dios. Y el amor y el servicio a Dios puede ser algo tan básico como gracias, Señor. Por eso el agradecimiento es parte y una gran parte de la oración. En los 10 leprosos, cuando vino uno simplemente ¿a qué? A dar gracias. Dicen, no han habido, solamente este forastero ha venido a glorificar a Dios.
dándole gracias. Ciertamente. Algo como una actitud de amor, en verdad, son las buenas obras. El que da un vaso de agua a alguien en mi nombre, ¿verdad? Ha hecho una buena... ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que todos los hijos de Dios, sus obras en Cristo serán manifestadas. Alcanzan buen testimonio. Ahora, tengan cuidado, hermanos, porque esto ha sido un desastre en la interpretación de muchos. Si hoy en día viviera un Samson, muchos dirían, ese no es creyente. Mira a ver por tus obras si eres creyente. Tú, no hombre, no, tú no eres creyente. Samson, tú no eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios, Samson. No, pero mira, Samson se murió allí apresado. Eso fue un ataque que le dio ahí de la carne. Y nadie sabe lo que hay en el corazón de Sansón. Lo sabemos por la palabra. Lo sabemos por la palabra. No porque la palabra lo saca a relucir. Pero no solamente la palabra lo va a sacar a relucir, sino el juicio final lo va a sacar a relucir. Y los creyentes tienen frutos del reino. No están desprovistos de fruto, por muy mínimos, básicos, incipientes o contaminados con la carne que estén. Eso es algo que tenemos en los distintivos, que ciertamente causa consternación y personas no entienden lo que estamos tratando de decir ahí, pero eso es precisamente lo que estamos tratando de decir. Que un cristiano puede ser muy mal cristiano y no tener frutos visibles y terminar muy mal o pasar por periodos y etapas muy oscuras y malvadas en su vida y ser un creyente. Y esto no significa que esté completamente desprovisto de amor y de buenas obras en Cristo Jesús. Aunque en un momento no estén visibles al ojo humano. ¿Entendemos eso, hermanos? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pablo está hablando a los hebreos, el cumplimiento ya de la realidad y de la sustancia de la promesa en Cristo. Y dice, ahora todos unidos, tantos ellos como nosotros, somos participantes de la misma promesa. Porque la promesa y todas las promesas hay en su cumplimiento en Cristo Jesús. Es parte de lo que queremos visualizar en el diagrama. En Cristo Jesús se cumplen las promesas de lo que Dios había prometido y señalizado en el Antiguo Testamento. Pastor, ¿y qué queda? Pastor, pero todavía quedan muchas promesas por cumplir. Ninguna. La segunda venida de Cristo. Y vamos a investigar eso, hermanos. Todas las promesas, el reino, la nueva creación, el juicio escatológico, todo ha llegado de tal manera que la Biblia dice que en Cristo Jesús el siglo nuevo ha comenzado. La nueva creación, si estamos en Cristo, nueva. Ahora, lo que no pueden discernir muchos es que este carácter del reino donde en Cristo todas las promesas han sido cumplidas, tiene un carácter del sí, pero todavía no. Del sí, pero todavía no. Expresado, por ejemplo, en una de las frases muy famosas de Lutero, que muchas personas tampoco disciernen o entienden, que el Hijo de Dios es a la misma vez, santo, justo y pecador. Simultáneamente justo y pecador. Que ciertamente ha llegado el tiempo del Espíritu. Y sin embargo, todavía está la carne en nuestros miembros. Que ciertamente nos movemos en el Espíritu, pero también tenemos la acción y la operación del viejo hombre en nuestros miembros.
que ha venido la nueva creación y somos una nueva creación en Cristo. Pero veo que en mis miembros, esto es en mi carne, no hay nada bueno. Que ciertamente el nuevo siglo, la nueva edad ha comenzado. Pero continúa todavía también el siglo antiguo que está pasando. ¿Se fijan? Eso es el ya, pero todavía no. Aquello que Cristo quiso expresar con las parábolas del reino. Con las parábolas del reino, cuando Él dijo cosas de esta manera. El reino de Dios es semejante a un árbol, donde viene un pajarito y se posa en él. Un pajarito. Pero después se llena todo el árbol de pájaros. El reino es semejante a la levadura que comienza a levar la masa y después toda la masa queda, ¿cómo se dice? Levada. Leudada, gracias. Toda la masa queda leudada. El reino es semejante a tirar las redes a la mar y sacamos un pez y después todas las redes se llenan de una gran pesca. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en este periodo del tiempo? Dios está trayendo todas sus ovejas al cumplimiento de todas sus promesas en Cristo, y cuando eso suceda, la manifestación y culminación final de lo que ya vino en Cristo es revelado. Por eso Cristo Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Se ha acercado, ya ha llegado, pero todavía no viene a su revelación final. ¿Por qué? Porque está la expansión de este reino invisiblemente a los que no pueden discernirlo, a través de la iglesia, donde Dios está llamando y trayendo a sus escogidos de todas partes del mundo. Otro pasaje, hermanos, un ejemplo de esto, hermanos, lo tenemos en Hebreos capítulo 11, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Abraham. El caso de Abraham, se nos cita Sara. Versículo 8 de Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, ¿qué ciudad es esa? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que Ezequiel, el profeta Ezequiel, describe como un cubo. La Nueva Jerusalén que ahora tú mides, y son estas medidas perfectas, tipificando y simbolando la Nueva Jerusalén de la gloria de la morada de Dios con los hombres en nueva creación. La Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Quedó atrás, ¿qué? Los tipos, las copias, la Jerusalén étnica, ¿verdad? La Palestina de Arabia, los israelitas en la carne, ¿se fijan? Para venir al cumplimiento espiritual de todas estas promesas. Y eso es lo que ellos esperaban. Versículo 13 de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. En Hebreos también tenemos en el capítulo 4 que dice que Josué no le dio descanso a ese pueblo. La tierra prometida de Moisés y de Josué no era el descanso de ese pueblo. Tipológicamente sí, cumplió una función tutorial de señales, ¿se fijan? Para llevar al verdadero descanso que es Cristo Jesús, porque estos esperaban ¿qué? Lo prometido. Y lo prometido tenía que ver con quién. ¿Cuándo fue lo prometido? ¿En la ley o antes de la ley? Antes de la ley. El pacto de la ley, dice Pablo, no anula lo prometido. La herencia conforme a la promesa.
que fue dada a Abraham y hace un contraste con la ley, con el pacto de Moisés, que ciertamente continuaba indicando y comunicando y empujando a lo prometido, pero con un tutorial muy particular, ¿verdad? Del cual queremos seguir hablando. Pero lo que miraban ellos, ¿verdad? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se fijan? O sea, extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aun cuando estuvieran pisando la tierra prometida física. Ellos esperaban, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Ahí está la sustancia, la realidad de lo que ha llegado en Cristo Jesús. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermanos, hoy estamos pisando tierra prometida. ¿Dónde está el reino de Dios hoy? Está en Israel, está en Jerusalén, está en la Palestina. Ciertamente, pero está también en la China, está en la India, está en Rusia, está en Cuba, donde quiera que se reúnan aquellos en los cumplimientos del sí, del amén en Cristo Jesús, su reino, su palabra de pacto en gracia y los medios que Dios ha establecido en ella. Ahí están pisando, caminando el ya, pero todavía no. Pero la nueva creación que es esa iglesia está en acción y está avanzando. ¿Te fijan, hermanos? Es la morada de Dios con los hombres. Esa es la nueva Jerusalén. Esa es la Jerusalén celestial. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Nos ha preparado una ciudad. Por eso, hermanos, en Romanos también tenemos allí donde dice en Romanos 9, versículo 3, Romanos 9, versículo 3 dice, Romanos 9, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Hermanos, ahí está el vehículo. Ahí está el reino tipológico, ahí está en la esencia, la sustancia de la realidad de lo que Dios ha prometido, pero comunicado a través de una envoltura tipológica externa de señales, de tipos, de sombras, entregada a Israel. Los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Según la carne, ¿se esa expresión? Según la carne. ¿Qué cosa es según la carne del cual vino Cristo? De la tribu de Judá, conforme a las promesas al pacto de David, conforme a aquella envoltura de que iba a haber un rey siempre sobre el trono de Israel, conforme a David y a la descendencia de Judá. Ahí está la envoltura, Judá, David en la carne, el reino de Israel. ¿Se fijan? Pero ¿cuál es la realidad? Ahora Pablo, porque si esto era así, los judíos dirán, pero bueno, si el reino ha llegado en Cristo, ¿por qué los judíos no están viniendo en masa a la salvación? ¿Qué ha pasado, Pablo? Si esto es así como tú dices, que Cristo es la realidad, el cumplimiento de lo que Dios le prometió y las promesas a Israel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que hay que prestarle atención a que hay un cumplimiento tipológico que está llevando a la esencia espiritual y eterna. Por lo tanto, con eso en mente, Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que están colgados al vehículo, a la señal, externamente y conforme a la carne, son israelitas. Qué interesante. Wow, hermano, esto echa por tierra
las doctrinas que escuchamos hoy, de que los israelitas son por ser israelitas. Sí, hay algunas personas que predican, el John Hagee se llama. Creo que simplemente los israelitas no necesitan el evangelio. Ellos son salvos por ser israelitas, punto. Hay una bendición en ellos automática conforme a la carne. Bueno, eso es un gran error. Y no es doctrina del Espíritu, es doctrina de demonios. Y esto se ha enraizado en la mente y el pensamiento de muchos que se han convertido en judaizantes. Se han convertido en judaizantes, abandonando a Cristo, desligando y cayendo de la gracia. Esas son las implicaciones de esto, hermano. Porque yo les pregunto, hermanos, a aquellas personas que están en comunidades mesiánicas, judías, etc. Mi pregunta es esta. Ok, tú miras a las tradiciones judías simplemente como tradiciones culturales. Si me dice que sí, digo, ok, está bien. Yo tengo tradiciones culturales también. Yo me tomo mi cafecito cubano, y me como mi arroz con frijoles, mi churrasco. Hay tradiciones de todas las culturas. Eso no es cubano. Disculpa. Ok, gracias. Gracias. Vamos a decir el arroz con lechón, ¿no? Ok. No, eso es nicaragüense. Eso es, que no. ¿Cómo que no? Reconoce. Ahí sí. Hasta ahí llegamos. Hermanos, pero si estos, vamos a decir, hermanos judíos mesiánicos, están diciendo que para salvarse hay que hacer la Pascua como Cristo la hizo y como lo hicieron los israelitas, y que para salvarse hay que guardar ceremonias de la ley, y que para salvarse hay que guardar el Shabbat, y que para salvarse, hermanos, de la gracia han caído en trampa y lazos de Satanás. Y en vano murió Cristo. ¿Se fijan, hermanos? Yo no puedo comentar, quizás mi conocimiento acerca de estas comunidades no me permite saber hasta qué punto ellos ven estas cosas. ¿Ok? Si las ven simplemente de una manera cultural, porque si la quieren normalizar o hacer normativas para el creyente en Cristo, están también pecando y fallando. Porque pregunta, hermanos, ¿Pablo normatizó las prácticas judías para la iglesia nuevo testamentaria? No las normatizó. Se opuso a eso. Se opuso a eso por el gran peligro que esto causaba. Aunque culturalmente cuando estaba entre ellos actuó como ellos, con un propósito evangélico, ¿verdad? Ciertamente, pero nunca cuando se trataba del evangelio, causó ofensa al evangelio, tratando de mantener estas prácticas, como fue el caso de Pedro. Lo tenemos en Gálatas, cuando vinieron los judaizantes de Jerusalén, diciendo, no abandonen la circuncisión, si no hacen esto, está en juego vuestra salvación. Y Pedro y Bernabé se apartaron de los gentiles y fueron tras esta herejía. Pablo entonces los resistió y lo condenó cara a cara, porque estaba en juego la palabra y la verdad del evangelio. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué dice esta palabra de Romanos 9? Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino los que son hijos según la promesa. ¿Y la promesa a quién fue dada? Abraham. Y a través de Abraham a Isaac. La promesa de la fe. Y todos aquellos que andan en las pisadas de la fe, hermanos, ya para cerrar. Bueno, el tiempo se nos ha agotado hoy. Se nos ha agotado. Vamos a parar ahí, hermanos, y hacer alguna pregunta.